Momento de recibirla a ella, que ya hicimos igual una mini presentación con el tema de los temas del Mundial. Tenemos con nosotros a Paula Leggeri. ¿Cómo va, Pau? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy les traigo un tema importante. Interesante, sí. Interesante porque es un problema que nos pasa a todos. Puede ser un problema o puede que no sea un problema. Claro. Y hoy voy a hablar de sarcopenia. Ajá. Sarcopenia, quiero que ustedes aprendan esta palabra, sarcopenia. Sarcopenia. Porque en la medicina es hablada de manera muy frecuente. Es más, el médico debe detectarla cuando ve al paciente ingresando a la consulta. ¿Qué es la sarcopenia? Bueno, te digo, la sarcopenia es la pérdida de músculo. Sarco quiere decir carne. Okay. Y penia quiere decir pobre en. Entonces, pobre en carne, músculo. Esa es la definición de sarcopenia. Es la pérdida de masa muscular, no solamente masa muscular, sino también la calidad del músculo, que puede ocurre de manera natural con el envejecimiento, o también puede ocurrir con otras situaciones, por ejemplo, enfermedades crónicas, malos hábitos. Cuando ocurre de manera natural con el envejecimiento, nosotros tenemos un pico de crecimiento muscular que es a partir de los 25 años. Y sepan que a partir de los 30 se empieza a perder músculo de manera muy lenta, pero progresiva. Claro. A partir de los 50 años, esta pérdida se acelera, sobre todo en las mujeres, cuando empiezan la menopausia, es mucho más rápido. Más o menos se puede perder entre un 1% anual de masa muscular. Un montón. Claro. Sí. Y a partir de los 65 ya se puede perder hasta un 3% anual. Pero no ocurre en todos por igual. No perdemos todos lo mismo y es algo matemático y exacto. Mirá, el envejecimiento natural, eso es algo natural que nos ocurre a todos, pero también hay una causa secundaria de sarcopenia y que es también la que determina de qué manera vamos a perder, una que es general, que es el tipo genético que nosotros tengamos. No todos nos pasa de la misma forma. Claro. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que está asociada a, por ejemplo, enfermedades crónicas. Por ejemplo, pueden ser enfermedades agudas o crónicas, por ejemplo, una internación prolongada por un cuadro agudo que te lleve a un estado de postración, un mes en la cama en un hospital, perdés músculo inevitablemente. A veces fármacos, tratamientos con corticoides de manera prolongada, enfermedades neurológicas, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, enfermedades de todo tipo, cardiológicas, pulmonares, también las dietas muy restrictivas, que a lo mejor no tienen una cantidad de proteínas suficientes, o dietas pobres en proteínas, y también el sedentarismo, que es una causa muy, muy frecuente de sarcopenia. Vos sabés que en el hombre disminuye de manera progresiva, pero en la mujer, como te digo, en forma abrupta, empieza a desacelerarse la producción y la calidad de músculo a partir de la menopausia. ¿Y eso por qué es? ¿Por el metabolismo? Exacto, las causas hormonales. Ajá. Las causas hormonales son las que te afectan en cuanto no solamente a la pérdida de músculo, sino a la pérdida de hueso. Uno a lo mejor naturaliza determinado tipo de síntomas, porque de verdad que a veces no se dieron cuenta que a veces ustedes están, bueno, ustedes no quizás, pero no sé, porque son jovencitos, pero sentás en el piso y después te cuesta levantarte. A veces necesitas agarrarte de algo. Sí. A veces te fatigás de manera más frecuente que antes no te sucedía, o te cuesta subir escaleras. Esas son las formas de comienzo que uno tiene que detectar. Después a lo mejor ya te cuesta las formas más graves, te cuesta, bañarte solo, cambiarte, incluso hasta las discapacidades motoras que ya los adultos mayores pueden estar en silla de ruedas porque ya ni pueden caminar. Claro. Esas son las formas más graves. En todos los casos se puede
mejorar, no sé si revertir, pero mejorar se puede. Sí, claro. Primero uno tiene que, por eso esta columna de difusión, uno primero tiene que saber que existe. Eso es lo que quiero transmitirle a todos los oyentes, que todos tenemos sarcopenia en algún momento de nuestra vida. Todos tenemos pérdida de masa muscular. Eso es sarcopenia, lo repito. Que naturalmente pasa a partir de los 30, más, ahí muy lentamente, pasa desapercibido, y que a partir de los 50 ya empezamos a notarlo con mayor intensidad. Mujeres, sepan que menopausia, hombres más progresivamente, no es tan notorio como la mujer. Y que ya a partir de los 65 empezamos a notarlo de manera más explícita. Yo quiero que ustedes sepan que lo que ustedes tienen que... cómo ustedes tienen que encender esas alarmas cuando a ustedes les pasa que están cansados todo el día, que les cuesta ir al gimnasio. A lo mejor antes andaban en la bici en el gimnasio y la resistían, y ahora tienen una menor resistencia, les cuesta levantar las pesas, o se fatigan mucho subiendo escaleras. Eso en general es más para el adulto joven, ¿no es cierto? Y después, en el adulto mayor y ya en más de 70 años, cuando quizás los abuelos dejan de hacer sus actividades cotidianas, viste que ya no quieren cocinar, ya los que viven solos no quieren limpiar la casa, quieren estar sentados todo el día, de pronto no cocinan, necesitan ayuda para vestirse o para bañarse. Ya ahí estamos hablando de estados más avanzados y ya muchas veces dejan de caminar. Claro. Porque la sarcopenia sobre todo se da en las extremidades. Nosotros la presentamos con mayor frecuencia en los miembros inferiores, en los músculos ya del glúteo, de la cadera, de las piernas. Entonces eso es lo que te da la pérdida de estabilidad, caídas frecuentes. Claro. Aparte te complica porque te caes, te fracturás, porque no solo está la sarcopenia pura, sino que también la sarcopenia te lleva a la disminución de la producción de hueso, claro, que también existe con el paso del tiempo. Claro, y además entiendo, capaz que no es así, pero entiendo también que el músculo actúa un poco de barrera protectora, entonces si alguien tiene músculo y se cae, el golpe probablemente lo absorba más el músculo que el hueso. Para cuando no hay... Exactamente, porque vos, incluso esto se da en el ejemplo de cuando vos haces dietas muy restrictivas, o por ejemplo en los obesos. En los obesos, cuando empiezan a adelgazar, pierden todo. Pierden masa grasa, pero también pierden masa muscular. Claro. Que eso es lo que uno tiene que transmitir cuando la gente empieza a perder peso, que haga ejercicios de fuerza para no perder masa. El músculo es como vos decís, te hace como una especie de colchón. Claro. Entonces cuando vos ves tu cuerpo, vos observás tu cuerpo, si tu cuerpo está tónico, bien. Cuando vos empezás a tener esa flacidez, cuando vos empezás a perder peso y que sentís así como algo gelatinoso, se diría, vos estás perdiendo músculo. Claro. Entonces eso tiene que llevarte a hacer una consulta. ¿Por qué? Porque a medida que avanza la sarcopenia, vos no la detectaste, no hiciste prevención y no la trataste, te complica. ¿Por qué? Porque incluso te lleva a tener más enfermedades, te lleva a tener más infecciones, te lleva a tener más dificultad en curar esas infecciones, te lleva a un cuadro de cronicidad. Entonces yo creo que es un tema a tener muy en cuenta, que muchas veces uno naturaliza, porque decís, uy, no puedo, otra cosa. Antes, otra alarma. Antes abrías el frasco de mermelada y no te costaba, y ahora no puedes abrir el frasco de mermelada. O a lo mejor levantar cosas, qué sé yo, el pack de gaseosas y ponerlo en el carro, si no lo puedes hacer. Y una pregunta, ¿cuál es el mejor alimento para el músculo? O sea, ¿qué es lo que le podemos dar desde la comida, desde la nutrición? Desde el punto de vista de la alimentación, las dietas que son pobres en proteínas o mal distribuidas son las primeras que te producen sarcopenia. Entonces, las proteínas, sobre todo vamos a recordar
quiénes son las proteínas, porque nosotros tenemos que aportarle en cuanto a la dieta los macronutrientes que les recuerdo, como lo dije en otras charlas, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, macronutrientes, las proteínas, y también le debemos aportar micronutrientes, como por ejemplo la vitamina D. La vitamina D es fundamental para sostener el músculo, para poder aportarlo incluso para el hueso. También el calcio, también el fósforo y el magnesio. Entonces, con respecto a, vamos a hablar ya de cómo prevenirla y cómo tratarla, y después le digo cómo detectarlas, como se dio así la charla. Dale. Nosotros tenemos que, con respecto a la alimentación, recordamos, ¿dónde están las proteínas? Las proteínas están en las carnes, Sí. las proteínas están en el huevo, las proteínas están en los lácteos, en los quesos. Esas son las proteínas de origen animal, pero también tenemos proteínas de origen vegetal que están en las legumbres, lentejas, garbanzos, porotos. También las tenemos a las proteínas en un alimento que yo siempre lo repito, que es un superalimento, que es la quinoa, que es un pseudo cereal, y que la quinoa tiene todos los aminoácidos esenciales. Les recuerdo que un aminoácido es el precursor de la proteína. Vos la proteína la formás a partir de los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos esenciales son los que el cuerpo no fabrica y que vos lo tenés que aportar de forma externa. Y la quinoa, te comento, que tiene todos, compite con la carne. Ajá. Entonces, es importante consumirla, porque además, obviamente, tiene omega 3, tiene fibra, es un superalimento. Mira, no está tan vendido, o sea, no está tan promocionada la quinoa. Yo no sé ni cómo se come. Mira, la quinoa es muy fácil. Es muy fácil. Vamos a desviarnos porque esto está buenísimo. La quinoa tiene la forma como si fuera el cuscús, el cuscús o como el arroz. Sí. El cuscús es un granito muy redondito, finito. Bueno, la quinoa es así. Vos tenés quinoa blanca, quinoa marrón y quinoa negra. 3 tipos que difieren. La blanca es la tradicional y las otras difieren es que son un poco más crocantes, tienen un sabor un poco de dejo a nuez. Entonces vos la quinoa lo que tenés que hacer es lavarla bien, ¿no es cierto? La tenés que lavar bien para sacarle unas cascaritas que tiene en la superficie, que se llaman saponinas, y entonces vos las tenés que sacar porque si no te traen algún sabor amargo. Vos ponés a un tercio, o sea, una medida de quinoa y 2 de agua. Las pones a hervir. Cuando rompe el hervor, bajás el fuego a fuego mínimo, tapás la olla y la dejás 10 minutos más, la probás, ves que esté tiernita, apagás el fuego y la dejás descansar. Y eso lo acompañás con cebollita, con tomate. Sí, una ensalada. Eso va por ahí. en ensaladas, Claro. va en tomates rellenos, en zapallitos rellenos, podés hacer hamburguesas. Entonces, bueno, ese es un tipo de proteína vegetal que tiene todos los aminoácidos esenciales. ¿Y tenés idea si la quinoa inflada, la que te venden, viste que te venden como si fuese un snack, la quinoa inflada, un maíz, si tendrá las mismas propiedades? No. Todo grano, las propiedades las tiene cuando está en su forma natural o cuando vos lo triturás, donde vos, por ejemplo, en otras semillas, vos la chía, por ejemplo, la tenés que activar, o lo triturás, o lo activás, o lo consumís en forma natural, ahí aprovechás al máximo los nutrientes. El resto es procesado. No es ultraprocesado, pero es procesado. Entonces ahí se pierde, ¿viste? Un poco. Bueno. No quiero decir que todo, pero bueno. Entonces, proteínas animales, proteínas vegetales. El huevo, por supuesto. Ya continuamos, pero digo, lo bueno de todo esto es que la alimentación sana sirve para todo, ¿no? Para todo, entonces, chicos. ¿Sabes por qué? Porque vos en el alimento, ¿qué estás aportando? Vos en el alimento aportás una grasa buena, una grasa mala, una proteína, un hidrato, un calcio, vitaminas. Entonces, todo eso, cuando entra en el proceso digestivo, todo eso que consumiste va a la sangre. Entonces, de la sangre va a la célula y en la célula cumple su función. Entonces, si vos comes mucha grasa, ¿dónde va? A la arteria. Y a la reserva de grasas. Entonces, por eso la alimentación, sobre todo la alimentación ultraprocesada, es inflamatoria.
Y al ser inflamatoria te produce enfermedades crónicas. En cambio, la alimentación real tiene antioxidantes, es antiinflamatoria y eso evita o enlentece el envejecimiento y te evita enfermedades. Claro. Entonces, con respecto a la alimentación, por supuesto que hablamos de que vos tenés que tener una alimentación variada con alimentos antiinflamatorios. Dentro de las frutas más antioxidantes que evitan o tratan la sarcopenia está el arándano y está la granada. El arándano y la granada son y hay otra que no me acuerdo porque tenía un nombre medio raro que no la tenemos acá, así que pero esas dos frutas son las que tienen mayor poder antioxidante para tratar y evitar la sarcopenia. Entonces, vos cuando tenés una alimentación, la distribución de las proteínas también es importante, porque no sirve que vos solamente consumas proteínas al mediodía o a la noche. Vos la tenés que consumir distribuida a lo largo del día, ya sea que tengas 4 comidas o que tengas 3 comidas, como en el ayuno intermitente, por ejemplo. Ajá. Pero tenés que tener proteína en cada momento de la alimentación. Y obviamente la vitamina D, te la recalco, porque sabemos que actúa a nivel del músculo y del hueso. Entonces eso es con respecto a la alimentación. A ver, ¿cómo me doy cuenta yo? Viene mi paciente a mi consultorio que el paciente tiene sarcopenia. Primero lo miro. Si es un paciente, probablemente si es un adulto joven, no me muestre los signos de manera tan evidente. Claro. Al adulto joven yo lo tengo que interrogar. Además de mirar, lo tengo que interrogar. ¿Y qué le voy a preguntar? Esto. Si se fatiga, esto que le acabo de decir, claro, que estas actividades que antes realizaba no las puede realizar. O también tengo que investigar en los hábitos que tiene. Por ejemplo, el exceso de alcohol y el consumo de drogas son causa de sarcopenia. El estrés crónico, que todos tenemos, por supuesto, contribuye a tener sarcopenia. Por eso es tan importante el manejo del estrés. Y además, el hábito de movimiento. ¿Hace actividad física o no hace? Si vos no haces actividad física, olvídate. La sarcopenia es tuya. Sí. Entonces, claro, si se rifan 10 números, vos tenés 7 para la sarcopenia. Y después, cuando viene un adulto mayor, lo primero que hago es lo miro, porque muchas veces el adulto mayor viene erguido, otras veces viene encorvado, otras veces viene con ayuda de un bastón o con un andador, otras veces viene adelgazado. Entonces esos son los primeros signos y síntomas que yo detecto cuando ese adulto mayor viene a la consulta, solo con mirarlo. Después hay otras pruebas que se utilizan que son un poco más específicas. Primero hay un test también específico de preguntas y después haces que te agarre la mano, apriéteme la mano. Entonces ahí te das cuenta si tiene fuerza en esa mano. Hay también un aparatito que mide el agarre y que te da algo más, un valor más específico. Otra cosa que vos podés hacer con el adulto mayor es decirle en tu consultorio que esté sentado y si puede levantarse de la silla y sentarse sin ayuda de sus manos. Entonces, si lo puede hacer durante 5 repeticiones, vos ahí podés darte cuenta si ya tiene sarcopenia o no. Otra cosa que podés hacer es hacerlo caminar. Entonces vos lo haces caminar unos metros y vos vas contando 2 metros, 3, 4, vas contando cuánto tarda en hacerlo. Generalmente se tienen que hacer en 20 segundos más o menos. Entonces si tarda más, vos te das cuenta, ahí es sutil que tiene sarcopenia. Claro. Y después hay estudios más específicos para darte cuenta. Por ejemplo, medir, ¿viste? La antropometría, que es que vos medís los pliegues, que hoy muchos también, los chicos que hacen gimnasia lo utilizan para medir su masa muscular. Antropometría, hay un equipo que se llama DEXA, que también la mide con especificidad. Y también estudios por imágenes, vos podés medir la masa muscular con una tomografía o una resonancia magnética. Creo que también está bueno que también que el mensaje es hay que empezar de a poco, ¿no? Porque digamos, una vez que ya uno es un adulto mayor y obviamente siempre ayuda a empezar y trabajarlo,
pero bueno, creo que trabajándolo con tiempo es lo que va en definitiva a solucionar en mayor medida ese problema, ¿no? Exacto, todo depende de los hábitos, ¿viste? Todo es hábito. Entonces, si vos desde pequeño estimulás al chico a que coma sano y que haga actividad y que haga deporte, va a ser un adulto seteado en comer sano y hacer deporte. Entonces, cuando llega el momento de que uno no tiene tiempo de hacerlo, uno ya tiene ese aprendizaje. Entonces se lo busca. ¿No? Fíjate que hay gente que te dice, yo no voy al gimnasio porque yo jamás hice gimnasia, hice solo gimnasia al colegio, entonces ahora me cuesta un montón ir al gimnasio. Bueno, el hábito empieza desde pequeño. Y también indagar en cuanto a las dietas. Las dietas, por ejemplo, los adultos mayores no comen. O comen siempre, ¿viste? Hay abuelitos que solamente les gusta comer galletitas con el café con leche. Entonces esa es una dieta muy pobre. Uh-huh. O hay personas que tienen dificultades para tragar o dificultades para cocinar. Entonces, y la edad adulta te trae mala absorción. El adulto mayor mal absorbe los nutrientes. Entonces, todo eso es una causa fuerte de sarcopenia. Y en los adultos jóvenes tenés que investigar qué comen. Claro. Los que comen comidas rápidas, los que hacen dietas con grasas elevadas, pobre en otras cosas, y los que hacen dietas muy restrictivas que pierden peso de manera muy acelerada. Claro. Pierden aceleradamente también el músculo. Entonces, ya saben lo que es la sarcopenia, ya saben cuáles son las causas, la genética determina, las enfermedades determinan, y los hábitos, alimentación y sedentarismo determinan, ya saben cómo se manifiesta, ya les dije los tips a tener en cuenta cuando sos joven, cuando sos adulto mayor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico para darse cuenta? Todo médico tiene que detectarla y claro, en su interrogatorio, el médico generalista, el médico clínico, y de esa manera nosotros la prevenimos, porque siempre es mejor prevenir que curar, ¿no es cierto? Sí. Entonces vos, el adulto joven, intentás prevenirla y tratás de corregir los malos hábitos que tengan, exceso de alcohol, drogas, alimentación, sedentarismo, y ahí la prevenís. Y después, cuando ya a lo mejor no la puedes prevenir, la tratás. Con respecto al tratamiento, ya es distinto, porque vos cuando prevenís la actividad física, probablemente la puedas hacer en un gimnasio, pero no te tenés que fijar tanto que sea de manera supervisada. Porque el adulto joven a lo mejor sale a caminar, sale a correr, tiene unas pesas en su casa, pero cuando vos tenés que tratarla en el adulto mayor, la tenés que supervisar. Porque como ya hay pérdida de masa muscular y como hay pérdida de hueso, tenés más posibilidades de que el paciente se caiga solo, que se fracture, que se hospitalice y que se muera. Y el ejercicio tiene que ser supervisado. Por eso nosotros trabajamos de manera multidisciplinaria. Trabaja el médico generalista, que la detecta, el médico nutricionista, que ayuda con la alimentación, y el kinesiólogo o el médico de rehabilitación, que supervisa y marca el ejercicio que tiene que hacer. Claro. Por eso la kinesiología es muy importante, porque a veces hay pacientes que ya están un poco avanzados y no están perdidos del todo. Vos le podés ofrecer quizá no una recuperación, pero una mejor calidad de vida. Tal cual. En el sentido de que el paciente puede hacer ejercicios pasivos también. Uh-huh. El paciente puede hacer ejercicios pasivos, por ejemplo, estando sentado, puede trabajar su tren superior, teniendo a lo mejor unas bolsitas o unas pesitas de 1 kilo, y puede hacer ejercicios de bíceps, ejercicios de mariposa, de pectorales, estando sentado. O lo que pueda hacer, ¿no es cierto? Claro. Y también puede extender la pierna, bajarla, extenderla, bajarla, todo eso supervisado. Uh-huh. Entonces vos ahí estás fomentando que no se pierda más músculo y recuperando. Claro. Y además supervisando la alimentación, porque además hay personas que tienen dificultades para tragar y que vos a lo mejor le tenés que dar dietas procesadas que contengan proteínas. Incluso también se plantea el uso de suplementos. Los suplementos de proteínas, la creatina, determinados suplementos vitamínicos, calcio, vitamina D, en casos seleccionados están avalados. Uh-huh. Por ejemplo, en adultos muy mayores que están, o en pacientes oncológicos que tienen mucha pérdida de masa muscular, vos ahí, siempre por supuesto uno prioriza la alimentación,
pero también se puede complementar con suplementos. Estos suplementos líquidos o en polvo que existen, que son multivitamínicos y que te mejoran la performance muscular, o incluso los proteicos, por ejemplo, la proteína del suero de vaca, el whey protein. Esos suplementos proteicos aumentan la masa muscular. Por supuesto, no se usan de manera autónoma, porque si vos tenés problemas renales no los podés usar. Entonces siempre tienen que estar supervisados por el médico. La creatina te da un poco más de resistencia y de energía. Y bueno, con eso, digamos, para prevenir tenés que hacer la proteína, el ejercicio, y de esa manera prevenís. Y para tratar, lo que tenés que hacer es la alimentación, la actividad física supervisada, sí, y a lo mejor suplementos. Bien. Entonces, sepan que podemos prevenirla y podemos tratarla. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Paula, la verdad que está buenísimo, porque tratamos temas siempre distintos pero que pasan, que sí, suceden y que, bueno, tienen manera de prevenirse, tienen manera de mejorarse, así que, bueno, muchas gracias, como siempre. No, a ustedes, chicos, un placer.